Yo quisiera, antes de dar la palabra a nuestros ponentes de la tarde de hoy, hacer un breve comentario sobre la vida de Frederick Katz, que seguramente ellos ya hablarán mucho más de esto, pero quisiera comentar que en el caso de Frederick, sobre todo, fue un joven que llega a México exiliado con su padre y con su madre, y su padre fue también un gran historiador, un gran escritor, que se dedicó también al estudio sobre todo al estudio de los judíos en Alemania en el siglo XIV. Después de ahí, es un ferviente apoyador de las ideas socialistas y comunistas y apoya mucho también con sus posibilidades para lograr comprar armas para la República Española con la Guerra Civil. De ahí, pues escribe varios panfletos, el padre, sobre Hitler y sobre todo, pues busca a raíz de eso huir a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos y no lo aceptan por sus ideas comunistas y llega a México con su esposa Bronia y con su hijo Frederick en el año de 1940. Frederick Katz vivió sobre todo sus años jóvenes en México, de 1940 a 49. Ahora quisiera darles la palabra, por supuesto, a los ponentes del día de hoy, con el currículum inicialmente del doctor Javier García Diego. Javier me dice que no dé currículum, pero yo creo que su personalidad, yo creo que alguna breve currículum. Javier es maestro y doctorado, sobre todo en la Universidad de Chicago, que es muy importante. También tiene un doctorado en historia en el Colegio de México. Ha sido profesor visitante de muchas universidades, entre ellas la Complutense de Madrid, la de Salamanca, el Instituto Universitario Ortega y Gasset en España, en la Universidad de Chicago, Columbia, Dublín, Florencia y Jerusalén. Obtuvo varios doctorados honoris causa, entre ellos de la Universidad de Atenas en Grecia en 2011, en la Universidad de San Martín en Argentina y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene muchos premios, sobre todo por su trayectoria en investigación histórica por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, por la biografía de Manuel Gómez Morín, medalla Ignacio Altamirano por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y medalla Capitán Alonso de León por la Sociedad Nuevo León Leonesa de Historia, medalla al mérito por el estudio de Zacatecas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Junta de Gobierno de la UNAM desde 2013 y del Colegio Nacional. Ha participado por varios años en programas de radio sobre historia de México. Javier García Diego se ha distinguido mucho por publicaciones como Así fue la Revolución Mexicana en 8 volúmenes, Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución, Alfonso Reyes, Porfiristas Eminentes, entre tantos otros. Fue director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y director del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Presidente del Colegio de México durante 10 años y se encuentra actualmente como director de la Capilla Alfonsina y es el director de la Academia Mexicana de la Historia. Perdón, Javier, el currículum maravilloso, únicamente lo di lo más importante. Te cedo la palabra con mucho gusto. Ay, Alicia, de verdad es que me apenan a mí estas cosas porque lo realmente importante para este coloquio
es haber sido alumno de Friedrich Katz. Y más bien yo diría haber sido discípulo, colega y amigo de Friedrich Katz. Te agradezco enormemente la presentación, pero creo que con eso hubiera bastado. Agradezco a los organizadores la invitación, a Carlos Martínez Assad y a Silvia sobre todo por toda esta organización. Y claro está a ti, Alicia, por la presentación tan generosa que has hecho de mí. Voy a comenzar rápidamente diciendo que voy a hablar de Katz, pero también de los círculos y de las redes que Katz creó, porque para mí eso es historiografía plena. Inicio. Friedrich Katz es uno de los grandes historiadores mexicanistas del último tercio del siglo XX y de los primeros años del siglo XXI, pues desgraciadamente falleció a los 82 años en octubre de 2010, hace exactamente 10 años, por lo que este texto debe ser considerado como mi más sentido homenaje de gratitud al sobresaliente académico y al extraordinario ser humano que fue Friedrich Katz. Lo primero que debe señalarse es que el interés de Katz por la historia de México fue producto del agradecimiento y del amor. Esto lo distingue radicalmente de muchos académicos mexicanistas cuyas obras son notables por su calidad, pero cuyas motivaciones fueron las más de las veces escolares o políticas. Uno que tuvo un profesor muy elocuente en el curso obligatorio sobre América Latina, o la que fue impactada por un cuartelazo o por una represión a determinado grupo político o a una comunidad indígena. También hay quienes se interesaron en México por motivos sociales o artísticos, la que se sensibilizó ante la pobreza o el que fue sorprendido por el arte mexicano en cualquiera de sus expresiones. Si bien todas estas motivaciones son muy válidas, las de Katz le dan un toque inconfundible a su obra de permanente simpatía con México y los mexicanos. El amor por México de Friedrich Katz tiene una explicación evidente. Nacido en 1927 de padres judíos en la Viena postimperial, su padre Leo era además dirigente del Partido Comunista Austriaco y, para colmo, un apreciado intelectual, novelista y periodista con textos contra Hitler y sobre algunas rebeliones campesinas en la Rumanía rural de principios de siglo, lo que acaso influyó años después en el interés y la simpatía de Katz por Pancho Villa. El itinerario a su mexicanidad puede ser reconstruido en pocos renglones, a pesar de que implica hondos dolores y no pocas vicisitudes. Con el Anschluss y el creciente antisemitismo local, o sea, austriaco, los Katz, Friedrich fue hijo único, tuvieron que huir de su amada Viena y se radicaron en Francia, aunque hubo un tiempo en París que Friedrich vivió solo con su madre, pues su padre había pasado la frontera para luchar en la Guerra Civil Española. Triunfante el franquismo, con Francia invadida por el ejército alemán y con un gobierno colaboracionista y antisemita, y sin posibilidad alguna de volver a Viena, los Katz tenían que huir de esa Europa en llamas, incendiada por el fascismo. Se dirigieron a los Estados Unidos, donde la próspera comunidad judía gozaba de libertades, consideraciones y simpatías. Sin embargo, la visa solo les había sido concedida por un año, por lo que tuvieron que buscar un nuevo destino. La palabra errancia no solo está en el título de una novela clásica de Eugenio Sue, ni tampoco es solo aplicable a León Trotsky. Sabiendo poco o nada de México, se enteraron de que el país ofrecía visas a los españoles y judíos víctimas del fascismo. Dado que México era muy accesible por su vecindad, dejaron Nueva York y llegaron a México a mediados de 1940 en las postrimerías del cardenismo. El futuro historiador era un adolescente de apenas 12 años. Friedrich Katz permaneció en México hasta el término de su carrera en la recién fundada, 1944, Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde tuvo profesores como Paul Kirchhoff, Alfonso Caso e Ignacio Bernal. Su elección profesional indica que además de apreciar el México de los 40, le interesaba su historia remota y su contemporaneidad indígena. Por primera vez nos sentimos no perseguidos,
me dijo un día don Federico, como siempre lo llamé, nombre con el que lo sigo recordando y mencionando. Mientras su padre asistía a reuniones políticas a las que concurrían otros exiliados y líderes de la izquierda mexicana como Vicente Lombardo Toledano o Miguel Velasco, el joven Katz estudiaba en el Liceo Franco-Mexicano y era miembro del grupo juvenil Heinrich Heine de cultura germana progresista, donde acaso conoció, él lo tendrá que confirmar, a su amigo vitalicio Enrique Semo. Aprovechando el apoyo de algunos amigos de su familia, Katz estudió unos años en el Wagner College de Nueva York, de donde regresó a México para concluir su carrera en la ENA, luego de lo cual decidió hacer un posgrado en Viena, aunque luego haría un segundo doctorado, el de la habilitación, en Berlín, ya en la época de la Alemania democrática y a mediados de los años 50. Su regreso a Viena hacia 1954, ya con la República de Austria, ¿sí?, no fue del todo placentero, pues la ciudad era muy católica y todavía considerablemente antisemita, por lo que pronto se radicó en Berlín. Los cambios geográficos se correspondieron con oscilaciones temáticas, aunque siempre con México, su amado país por el generoso y agradable refugio, como referente. En Viena se dedicó al México antiguo, aunque debemos subrayar que su interés por esa época era anterior. Recuérdese que estudió en la ENA y que de ninguna manera surgió ante las vitrinas que protegían al célebre penacho de Moctezuma. Aprovecho para hacer otro deslinde. Un día le pregunté que por qué, siendo austriaco e historiador mexicanista, nunca se había interesado en Maximiliano. Su respuesta fue escueta y contundente. Porque me hubiera aburrido, me contestó, lo que confirma su ideología progresista y su visión marxista de la historia. Ya en Berlín cambió de tema y de período. De entonces data su segundo doctorado con una tesis sobre las relaciones entre Alemania y México durante el Porfiriato y la Revolución. Sin embargo, pasados unos años, se sintió incómodo con el dogmatismo imperante en los círculos académicos de aquella Alemania, insatisfacción agravada por la pobreza institucional que no facilitaba sus investigaciones. Fue así como la nueva familia de Katz, con Jana y los dos hijos, Leo como su abuelo y Jackie, se trasladaron a Estados Unidos, donde don Federico había sido contratado por la Universidad de Texas en Austin, como profesor visitante nada más. Poco duró aquí, pues al año se incorporó a la Universidad de Chicago, de gran tradición mexicanista, desde Frederick Starr hasta Robert Redfield, sin olvidar que José Vasconcelos había sido profesor visitante entre 1927 y 1928, en su época todavía democrática y culturalista. Por cierto, antes de ser profesor visitante en la Universidad de Austin, lo había sido en la UNAM durante el año de 1968, pero a causa del movimiento estudiantil le aconsejaron las autoridades universitarias no cumplir con su docencia, pues corría peligro dado que la policía hubiera sospechado de él, en tanto procedente de la Alemania comunista. La llegada a la Universidad de Chicago fue un parteaguas en la biografía académica de Katz. Para comenzar, pudo viajar más seguido a México para investigar y reencontrarse con sus viejos amigos. Además, en Estados Unidos tendría más colegas, entre los que destaco, no diría que en Alemania no los tuvo, pienso sobre todo en Manfred Mossock, pero bueno, digo que en Estados Unidos tendría más colegas, entre los que desde un principio destacaron John Womack, recién contratado en Harvard, luego de la aparición de su biografía de Zapata, y John Cotsworth en la propia Universidad de Chicago. Sobre todo, en Estados Unidos tendría muchos más alumnos y discípulos que los que pudiera haber tenido en Alemania. En realidad, este va a ser el tema de mi exposición. En términos académicos, su larga estancia norteamericana de casi 40 años se caracterizó por la publicación de dos obras maestras,
de dos auténticos clásicos de la historiografía sobre la Revolución Mexicana, La Guerra Secreta en México de 1981 y Pancho Villa de 1998, además de varios ensayos y artículos, entre los que mi preferido es el dedicado al trabajo agrario en las haciendas porfirianas. En este breve ensayo hizo una hoy obvia y consensuada distinción. En efecto, argumentó que no se podía hablar genéricamente de los latifundios porfiristas. Para Katz era claro que entre estos había claras diferencias geográficas entre haciendas del norte, centro y sur y sureste del país, lo que implicaría otras diferencias a las que habría que agregar los tipos de cultivo y el uso de la tecnología o el acceso al agua. Lo más relevante fue que cada tipo de hacienda tuvo una distinta relación con las comunidades campesinas vecinas. Esto es, cada tipo de hacienda dio lugar a un agrarismo particular y por ende a distintas participaciones revolucionarias. Admirable. Pocas páginas para tan grandes y fundamentales verdades. La Guerra Secreta en México no fue ni remotamente una traducción al inglés de su viejo libro dedicado a Alemania, Díaz y la Revolución Mexicana. Además de corregir y modernizar aquellas páginas, en Chicago pudo elaborar espléndidamente documentado el análisis de la participación de Estados Unidos y de Inglaterra en el proceso revolucionario mexicano. Evidentemente, la versión americana, aquí juego entre la versión americana y la traducción al español, pero me estoy refiriendo a que The Secret War o La Guerra Secreta es mucho más que libro sobre Díaz y Alemania. Evidentemente, la versión americana, que es la que nosotros conocemos, traducida al español, es mucho mejor en tanto que se recupera la gran complejidad internacional de un país que era vecino de Estados Unidos, que era rico en petróleo y que la segunda parte de su proceso revolucionario coincidió con la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania trató de generar un conflicto fronterizo entre México y Estados Unidos. Es más, este intento, el telegrama Zimmermann, fue el argumento usado por Estados Unidos para ingresar como país beligerante al conflicto mundial. O sea, México fue una pieza, y no menor, del tablero de ajedrez en el que se convirtió el mundo entre 1914 y 1920 con los tratados de Versalles. Subrayó tanto el peso del factor internacional en la Revolución Mexicana que Katz recibió dos tipos de críticas no del todo desacertadas. Para unos, como Alan Knight, el aspecto internacional había sido exagerado por Katz al considerarlo tan importante o más como los propios conflictos internos. Para otros, como Heribert von Felixen, Katz había exagerado e incluso distorsionado el papel de Alemania en la Revolución Mexicana. Su segundo gran libro fue una célebre biografía de Pancho Villa. Para comenzar, Katz pasó así de la historia diplomática a la historia sociopolítica. Esto es, de personajes extranjeros que habitaban el mundo de las cancillerías y las intrigas, a actores del ámbito rural de origen socioeconómico popular, las más de las veces semianalfabetas, dedicados a la lucha armada. Sin embargo, y a pesar del peso que en el análisis de Villa tiene el espacio local, Katz nos invita a estudiarlo, o sea, a estudiar a Villa, como única vía posible en los ámbitos local, regional, estatal, nacional e internacional, considerando que todos los entornos, dependiendo del momento, son igualmente importantes. Ahora las críticas se enfocaron en los enemigos de Villa, primero Carranza y luego Obregón, a los que describe Katz, salvo respecto a la política exterior del primero, como personajes conservadores, enemigos del proceso de cambio social revolucionario. Lo mismo se había dicho de la obra de Womack sobre Zapata respecto al pobre tratamiento que daba a figuras como Carranza y Pablo González. Como sea,
Katz salvó a Villa del olvido académico y de la mitomanía que tanto había dificultado la comprensión del personaje, mitomanía que hoy amenaza con resurgir. Además de la elaboración de estas dos grandes obras, de los muchos cursos que impartió y de las tesis doctorales que dirigió, labor de la que yo soy uno de los beneficiarios, ¿qué otras obras y actividades realizó Katz durante su larga permanencia en la Universidad de Chicago? Publicó en México, no hubo edición americana, publicó en México 2 espléndidas colecciones de ensayos breves, género en el que también era un gran maestro, y no solo en el de las obras monumentales. También publicó, solamente en México otra vez, una larga conversación con Claudio Lomnitz titulada El Porfiriato y la Revolución en la Historia de México, una conversación cuya versión en audio fue editada en un CD elaborado por el Instituto Mexicano de la Radio. Imagínense la audiencia que pudo haber tenido Katz en esa conversación. Por último, Katz acostumbró organizar con la frecuencia que le permitió el apoyo de sus colegas unos inolvidables seminarios sobre los temas de su interés. Recuerdo haber asistido a varios, por no decir a todos. Esta fue otra característica de Katz. A diferencia del resto de los colegas norteamericanos, Katz nunca dejó de alternar con los historiadores mexicanos sin restricciones ideológicas ni generacionales. Mexicano yo por los 4 costados, o gentil desde la perspectiva judía, puedo asegurar que la ascendencia étnica nunca fue un tema ni remotamente relevante para Katz. Puedo asegurar también que era un hombre laico y que tampoco cumplía los ritos culturales judíos. Ahora bien, como judío de familia comunista y él mismo siempre de izquierda, detestaba a Hitler y siempre tenía presente que la familia de su esposa Jana había desaparecido casi por completo en los campos de exterminio. Aún así, era crítico de muchas políticas del Estado de Israel. Para ponerlo en términos norteamericanos, fue un ferviente admirador de Barack Obama, su última ilusión política, y un crítico feroz de Henry Kissinger. Insisto, el elemento étnico nunca definió sus intereses académicos ni limitó el círculo de sus amistades. La primera prueba de ello soy yo mismo. Para poder llegar a conclusiones más generales, cuento con 3 elementos. Las muchísimas conversaciones que tuve con él, tanto en Chicago como en México, en las que hablábamos de política, ya fuera mexicana, norteamericana o mundial, y en las que siempre salían a colación sus colegas, mis otros profesores, sus amigos mexicanos, los otros exalumnos suyos, así como las novedades bibliográficas, tanto de los colegas consolidados como de los nuevos historiadores e historiadoras jóvenes, sin distinguir por origen étnico, género, edad o institución. Lo único que le interesaba era la calidad historiográfica. Es más, en muchas ocasiones intercambiábamos dichos libros, o sea, las novedades. Entre sus colegas, los nombres que más aparecían en nuestras pláticas eran los de Cottswood y Womack. Entre sus amigos mexicanos, obviamente Semo, también su queridísimo Adolfo Gili, Eugenia Meyer y Cuauhtémoc Cárdenas. De sus otros alumnos, siempre me preguntaba por Segundo Portilla mientras vivió, sobre Primitivo Rodríguez y Ulises Beltrán. Como decimos en términos coloquiales en México, Katz aprovechaba nuestras conversaciones para pasar lista de sus amigos, conocidos e intereses. Otra fuente de información precisa sobre este tema, el de las redes de Katz, desgraciadamente inaccesible hoy por la pandemia, es su biblioteca personal. En tanto que por petición suya y luego de su viuda Jana, fui el responsable de que la parte mexicana de su biblioteca se obsequiara a las instituciones que yo escogiera,
tuve oportunidad de hojear algunos de esos libros que superaban los 5,000 títulos. Así, recuerdo haber visto ejemplares dedicados por sus autores, buena parte de ellos amigos de Katz, tanto mexicanos como americanos, con o sin orígenes judíos. Entre los primeros había obras dedicadas de Héctor Aguilar Camín, Arnaldo Córdoba, Enrique Florescano, Adolfo Gili, Luis González y Paco Ignacio Taibo. Entre los segundos había libros de Enrique Krause, Eugenia Meyer, Enrique Semo y Arturo Barman, entre muchos otros. Fueron varios los coloquios convocados por él, pero organizados por sus colegas Cotsworth, Lomnitz y Emilio Coury. Y fueron tantos sus participantes que es prácticamente imposible recordar a todos. Había algunos que eran participantes consuetudinarios, como Alan Knight y John Womack, junto con Enrique Semo, Gili y yo mismo. Obviamente, otros eran invitados por razones temáticas, tanto exalumnos suyos de otras generaciones, como Mark Wasserman y Bill Myers, como mexicanos y sudamericanos que no habían sido sus discípulos. Además, habría que agregar los coloquios a los que Katz asistía, a los coloquios organizados en México a los que Katz asistía. Recuerdo varios, alguno en la Ibero, uno en el INERM, uno organizado en Colima por Carlos Martínez Azad y otro en la ENA que coordinó Pablo Yankelevich. Para precisar el número de coloquios y amigos mexicanos, debe recordarse y así medir su enorme impronta, que en 1996 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez organizó una cátedra que lleva su nombre, y entre los que la han ocupado figuran amigos y colegas suyos como John Cotsworth, Barry Carr, Heather Foley Salamini, Linda Hall, los holandeses Raymond Bube y Bill Pansters, su exalumno David Walker, queridísimo, la historiadora de la Iberoamericana experta en Chihuahua, Jan Day Lloyd, y el estudioso de Morelos, Horacio Crespo, entre muchos otros. De hecho, entre sus colegas y amigos habría siempre que considerar al grupo de historiadores chihuahuenses y duranguenses, entre los que recuerdo al doctor Rubén Osorio, a Víctor Orozco, Jesús Vargas, Ricardo León y Carlos González Herrera. Ni qué decir, a la búsqueda de Villa, Katz hizo muchísimas amistades, como Guadalupe Villa, descendiente directa del revolucionario y también historiadora. En síntesis, en términos académicos, debería decirse que Katz tuvo muchísimas redes y círculos cuyo número fácilmente superaba el de cualquier otro colega, pero estoy seguro, conociendo el talante moral de Katz, que él no le hubiera gustado llamarlos ni redes ni círculos, sino simplemente amigos. Cumpliendo con lo solicitado por los organizadores de este coloquio, señalo primero que los estudios universitarios de Katz fueron de antropología e historia, por lo que también debe consignarse su larga amistad e intensa relación académica con antropólogos como Arturo Barman, Larisa Lomnitz y Rodolfo Stavenhagen. De hecho, como me contó el propio Katz, su amistad con este último, con Stavenhagen, se remontaba a haber tenido con su hermana un noviazgo juvenil. Respecto a historiadores, uno de sus primeros amigos en una relación que se remonta a su época de refugiado en México fue Boris Rosen, mejor conocido como el esposo de la crítica de arte Raquel Tibol, quien dedicó su larga vida al rescate documental de los escritos de los liberales mexicanos de mediados del siglo XIX, como Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto. Entre los historiadores judíos residentes en México que podemos considerar compañeros de su generación, destacan Enrique Semo y Juan Brom, quien fuera su amigo desde la infancia. Sin embargo, con Semo tuvo una amistad más íntima y longeva, vitalicia, para ser precisos. Desde mi perspectiva personal, además, la obra de Semo es mucho más relevante, auténticamente fundacional en cuanto a la historia económica,
recientemente ha hecho una gran aportación al debate historiográfico y político por los 500 años de la conquista, llamándola así, sin ambajes ni eufemismos. ¿Acaso la única diferencia entre ellos, Katz y Semo, fue que Semo ha tenido siempre una clara participación política y Katz no? Luego ubicaría como colegas y no como alumnos a Eugenia Meyer, cuya principal labor sigue siendo el programa de historia oral, desgraciadamente subutilizado hasta la fecha, así como Alicia Gochman, cuyo libro sobre los dorados y el antisemitismo en México prologó el propio Katz. Otros colegas de origen judío muy apreciados por él fueron Barry Carr, radicado en la lejana Australia, lo que no ha facilitado su presencia en muchos coloquios, pero cuyos libros sobre la historia del movimiento obrero y de la izquierda mexicana Katz apreciaba mucho, como hacemos todos, pues son realmente valiosos. Otro colega a quien Katz apreció mucho fue Gilbert Joseph, por su gran estudio sobre el proceso revolucionario en Yucatán, más externo que endógeno. También recuerdo que en los últimos años de la vida de Katz se organizaron unos espléndidos coloquios para tesistas de las universidades de Chicago, Harvard y Yale. Asistían todos los alumnos y los profesores directores involucrados. El lugar de reunión variaba cada año, pero no el objetivo, que el proyecto de trabajo y los avances de las diferentes tesis fueran leídos y criticados por los profesores y alumnos de las otras universidades. El resultado era claramente enriquecedor. Ya en el terreno de sus alumnos, entre los de origen judío que hicieron la tesis con Katz, acaso el primero fue Mark Wasserman, que se dedicó a estudiar a la oligarquía chihuahuense que giraba alrededor de la familia Terrazas. La lista de sus alumnos de origen judío debe ser muy larga, aunque siempre habrá el peligro de que sea incompleta, porque yo, como gentil, no identifico a todos y porque el propio Katz nunca diferenció a sus alumnos por sus raíces étnicas. Con todo, supongo que tenían ancestros judíos alumnos posteriores a mi estancia en Chicago, como Deborah Cohen, Gary Gordon, Alexander Stern, Michael Wolfe y Eric Soloff. Salvo Daniel Nugent, muerto prematuramente, el problema de todos estos casos a los que acabo de mencionar radica en que pasaron a formar parte de la Academia Universitaria Estadounidense, por lo que sus obras serán menos conocidas en México y su impacto historiográfico no será el que merecen. Este, afortunadamente, no será el destino de Luis Barrón, uno de sus últimos estudiantes mexicanos, cuyos trabajos sobre Carranza son bien conocidos, ni tampoco será el caso de Ana María Serna, acaso la última de sus alumnas, cuya tesis se dedicó al llamado Guardia Blanca de las compañías petroleras, Manuel Peláez. Debe considerarse que además de muchos alumnos regulares, Katz tuvo también varios irregulares. Esto es, que no iban por un diploma, sino que iban a abrevar de sus enseñanzas. Entre otros, recuerdo a Ilan Semo, con quien coincidí durante una larga estancia suya en Chicago, allá por el 1986 o 1987. Ilan Semo gozaba de una gran cercanía con Katz por razones familiares y al regresar al país se convirtió en uno de los más importantes historiadores del México contemporáneo. También tuvo una estancia en Chicago con Katz la historiadora Victoria Vicky Lerner, quien buscó su guía para desarrollar una investigación sobre el exilio villista postrevolucionario en algunas poblaciones del sur de Estados Unidos. A sabiendas de que todo inventario será incompleto, registro que Pablo Yankelevich también tuvo una estancia de varios meses en Chicago, allá por 1998. Por último, están los asistentes regulares u ocasionales a sus coloquios, repito, diseñados por él, pero organizados por un colega generoso y un reducido equipo de apoyo, pues la incapacidad administrativa de Katz
rivalizaba con su extraordinaria calidad académica. Ahora bien, Katz daba un toque a dichos seminarios de cariñosísima camaradería con su incomparable calidad humana. Los hacía inolvidables. Allí nos encontrábamos colegas chilangos sin distingos de origen étnico, académicos chihuahuenses, varios norteamericanos y casi siempre Alan Knight, quien viajaba desde Inglaterra. La igualdad era otra de sus características, pues alternaban investigadores e investigadoras consumados como Adolfo Gili, Jean Meyer o Judith Boxer, con colegas cercanos a la consagración como Daniel Spencer, cuya reciente biografía de Lombardo Toledano es una contundente aportación, Olivia Gall, cuyo libro sobre Trotsky en México es tan deslumbrante que a veces ensombrece el resto de su magnífica obra, o el ya mencionado Pablo Yankelevich con sus trabajos sobre exiliados. Por último, también invitaba a investigadores jovencísimos, apenas iniciando lo que sin duda serán magníficas carreras, como Daniela Gleiser, que empezaba a mostrar los resultados sobre sus investigaciones respecto al exilio judío durante las presidencias de Cárdenas y de Ávila Camacho. Aunque parezca mucho, lo reseñado hasta aquí es solo una parte de la inmensa labor de Katz en favor de la historiografía mexicanista. Aunque es un juicio subjetivo y para colmo parcial por mi inextinguible cariño hacia él, estoy convencido de que Katz es el principal historiador extranjero de la Revolución Mexicana, si bien tiene competidores de la talla de John Womack y Alan Knight, sin duda los tres mosqueteros de la Revolución en la academia extranjera. Ahora bien, Womack nos ha dejado esperando un segundo libro clásico luego de su admirable biografía de Zapata. Además, sus redes con colegas y discípulos no son tan extensas ni variadas como las de Katz. Asimismo, los libros de Alan Knight son rigurosamente equiparables a los de los dos anteriores. Su historia general de la Revolución no tiene competencia, pero seguramente la lejanía de Oxford dificultó que muchos mexicanos tuviéramos allí la presencia recurrente que sí permitía Chicago. Como sea, insisto, estos tres conforman la terna de ases de la historiografía extranjera de la Revolución Mexicana. Muerto Katz hace exactamente 10 años, falleció a mediados de octubre, como ya dije, de 2010, a un mes de las conmemoraciones centenarias que tanto esperó. Su sucesor ha sido Claudio Lomnitz, su amigo, colega, discípulo. Digo sucesor en sentido estricto. Poco antes de morir, Katz le entregó sus textos manuscritos para que los editara y tratara de publicar en forma póstuma algunos ensayos o artículos. Para que los editara y tratara de publicar en forma póstuma algunos ensayos o artículos. ¿Es posible que algo se pueda rescatar y reconstruir? ¿Acaso algo sobre el grupo de los científicos o sobre la familia Madero, que fueron dos de sus últimos intereses? Pero lo verdaderamente triste es que nunca tendremos el segundo tomo del que a veces hablaba Katz sobre México durante la Segunda Guerra Mundial, que hubiera sido parcialmente monografía de investigación, pero también en parte su autobiografía. Claudio Lomnitz pasó a ser el heredero de Katz por derecho propio. Tiene grandes redes con colegas y alumnos mexicanos y mexicanistas de varias partes del mundo. Además, su reciente biografía de Ricardo Flores Magón es fácilmente equiparable a las de Katz y Womack sobre Villa y Zapata. Para concluir, quisiera referirme a una de las muchas conversaciones telefónicas que regularmente teníamos, Katz y yo. Era el año de 1998 y estaba en su momento más álgido la intensa polémica que tuvieron Claudio Lomnitz y Enrique Krause. Hoy, sin apasionamientos, vale la pena releerla para constatar que ambos tenían muchos argumentos positivos. Ajeno siempre a todo tipo de pleitos y polémicas, Katz me preguntaba sobre el impacto de la discusión en el medio académico mexicano. Lomnitz era, lo repito, su amigo, colega y discípulo, y con Enrique Krause, si bien no tenía una amistad muy estrecha, sí tenía por su obra un enorme aprecio,
como lo pude constatar en las dedicatorias y anotaciones que había de los libros de Krause en la biblioteca personal de Katz. No deja de ser una lección de la historia siempre paradójica que los protagonistas de aquella enconada polémica sean hoy los más importantes historiadores sobre México de origen judío. Lovnitz, como antes Katz, tiene gran influencia en el medio académico binacional, con sus publicaciones, cursos, direcciones de tesis y los diversos tipos de encuentros que organiza. Si bien, a diferencia de Katz, también tiene gran presencia en el debate público nacional mediante sus columnas en La Jornada y Nexos. Krause, por su parte, optó por otro tipo de audiencias. Autor de varios libros estrictamente académicos, pienso sobre todo en sus caudillos culturales, en su biografía de Cosío Villegas y en sus colaboraciones a la historia de México en la segunda mitad del decenio de los 20, luego ha escrito magníficos ensayos históricos dirigidos a una clase media ilustrada, los que hoy se han agrupado en dos series, una de la editorial Tusquets y otra más reciente en Debate. Admiro sobre todo sus bocetos biográficos, tanto los de personajes del siglo XIX en su siglo de caudillos, como las semblanzas de los caudillos de la Revolución en la serie Biografías del Poder, a las que yo agregaría los retratos que ha escrito sobre diversos intelectuales, ya sean Vasconcelos, de quien esperamos su gran biografía, o de Octavio Paz, a quien le dedicó en 2014 un espléndido acercamiento. Octavio Paz, el poeta y la revolución. A diferencia de Katz y de Lovnitz, cuyo magisterio fue y es académico, Krause optó por otro muy diferente. El magisterio que Krause eligió es doble, el de las revistas culturales como Vuelta y Letras Libres, espacio en el que se formó Christopher Domínguez, quien también pudiera considerarse un gran biógrafo historiador mexicano de origen judío. Sus biografías de Fray Servando y de Paz son espléndidas, comparables a las ya varias mencionadas de Villa, Zapata y Flores Magón, y sus estudios sobre la historia de la literatura mexicana son igualmente admirables. Además de este magisterio amplio y regular, Krause optó desde hace muchos años por la difusión de la historia. A la fecha ha dirigido cientos de programas televisivos de contenido histórico para el gran público. Estuve viendo mis notas y algunos de sus programas llegaron a tener esto que llaman rating de 300,000 espectadores, hecho siempre con notable calidad historiográfica. Su aportación a la mejora de la conciencia histórica de la sociedad mexicana es incalculable. Por si fuera poco, Krause además es un permanente crítico de la política nacional. Sin duda ha cumplido con lo que le enseñaron sus maestros Luis González, Cosío Villegas y Octavio Paz, a los que seguramente le agregaría a Gabriel Said y a su propio abuelo. Concluyo. La aportación a la historiografía mexicana de los historiadores de ascendencia judía es riquísima, pero sin duda las más valiosas aportaciones, siendo muy distintas entre sí, con objetivos y procedimientos diferentes, son las de Frederick Katz, Enrique Semo, Claudio Lovnitz y Enrique Krause. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esa intervención fantástica, por ese recorrido que nos has dado sobre los historiadores judíos, independientemente de el gran valor que tuvo y que tiene la obra de Frederick Katz. Tu relación con él, tu estancia en Chicago, fueron muy determinantes yo creo que también en tu formación, en tu relación y amistad con él. Gracias por esta presentación, Javier. Fue magnífica. Alicia, yo trataba de hablar de las redes de Katz porque su impacto no es solamente sus libros, es mucho más. Es su ejemplo, su calidad humana, sus redes y, en mi caso, cariño inextinguible para siempre. Así es. Muchas gracias. Así es. Gracias a ti. Y ahora pasamos con la ponencia del doctor Carlos Martínez Assad. Quisiera también, espero que no me regañe, dar un brevísimo currículum antes de darle la palabra. El doctor Martínez Assad es Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de la historia, de la filosofía y de las ciencias sociales.
Es investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional. Coordinador del Seminario de las Culturas de Medio Oriente. Ha publicado 50 libros con temas amplios por sus múltiples intereses. Son conocidas ya sus aportaciones sobre el Medio Oriente, la cultura árabe y el Líbano. Entre sus libros destacan los siguientes. En primer lugar, los centros, el regreso de los árabes a la historia, que es importantísimo, de 2013, el rescate de San Agustín, la memoria del Líbano, novelas tiene también, como en el verano, La Tierra, de 2014, y La Casa de las 11 Puertas en 2015. Como premios ha recibido la beca Guggenheim y el Premio Universitario Nacional en Investigación en Ciencias Sociales. También como premios ha recibido el Acknowledgement Award de Notre Dame University como Work on Lebanese Migration Subjects. Tiene el Premio Ciudad Capital Eberto Castillo, diploma de reconocimiento de la Liga Mundial Libanesa al mérito de honor y gratitud en aprecio a sus invaluables esfuerzos al servicio del Líbano y la humanidad y la paz en el mundo. La Universidad de Saint-Esprit de Koslik, Líbano, le nombró mediador cultural entre la USEC y la UNAM. Ahora te pido, por favor, querido amigo Carlos, que nos presentes la historia regional en el pensamiento de Katz. Muchas gracias, Alicia, por esta presentación. Sí, cuando se leen los currículums uno no entiende muy bien de dónde salió la información o de qué se trataba. En todo caso, creo que en este evento hubiera enfatizado más los trabajos que he realizado sobre la historia de México, que es un poco lo que nos convoca aquí en torno a la figura de Frederick Katz. Bueno, en realidad, seguramente algunas cuestiones de las que hablaré han sido abordadas con mayor profundidad por Javier García Diego, quien estuvo tan cerca de Katz como nos lo ha expresado. Sin embargo, sí, yo voy más en otra dirección, pero bueno, dejo a ustedes mismos que juzguen. Y tiene que ver mucho también con la forma como yo me acerqué a Katz y las consecuencias de ese encuentro que se transformó en varios encuentros y donde al final coincidimos en algo en lo que hablaré en el transcurso de la conferencia. ¿Qué puede agregarse a todo lo que se ha dicho sobre Frederick Katz? Es más difícil si se considera que su obra sobre México ha dejado tanto impacto que no hay especialistas en la historia de México que no haya leído cuando menos dos de sus obras fundamentales que ya fueron mencionadas, La Guerra Secreta en México y Pancho Villa. Sin embargo, Katz fue una persona entrañable por su vínculo con México, a donde llegó junto con sus padres Leo y Bronia en busca de refugio, huyendo del nazismo, perdón, cuando el país era gobernado por Lázaro Cárdenas. Antes de que llegaran ellos a México, se había fundado ya el 23 de abril de 1938, en un salón del Palacio de Bellas Artes, la Liga Pro Cultura Alemana, en la que Leo, junto con otros judíos, iba a tener fuerte participación. Fíjense en la fecha en que es creada la Liga, es en abril de 1938, apenas había transcurrido un mes de la Anschluss y estábamos también a más de un mes de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Leo Katz participó en forma activa en esa liga, donde se reunieron los antifascistas Bruno Brey,
Joseph Foch, entre otros, apoyados por destacados personajes mexicanos reconocidos, muy reconocidos, diría yo, Diego Rivera, Frida, Juan O'Gorman, Vicente Lombardo Toledano, quien tenía una participación muy activa en la Liga. Fue tanta la actividad de la Liga por Cultura Alemana que en el mismo abril en que inició sus actividades, el embajador de Alemania en México, el barón Heinrich Freiherr-Ruth von Kohlenberg-Bodilheim, se dirigió a Eduardo Hey, secretario de Relaciones Exteriores, para protestar por la programación de 6 actos culturales de la Liga, lo que calificó como un ataque organizado en contra de su país, lo cual, según él, indicaba que era bien vista por una dependencia importante del gobierno mexicano, es decir, que las actividades de la Liga eran bien vistas por el gobierno. Y en efecto, seguramente era así, y poco más tarde, el embajador se dirigió al mismo presidente Cárdenas para quejarse por el activismo de esos grupos y del papel que encabezaba Lombardo Toledano desde su encumbrada posición en la CTM, con su izquierdismo que le había permitido, según el embajador, desarrollar el odio como piso para el miedo. Pero entonces Leo ostentaba la credencial, para ese entonces, o sea, ya en 1940, 41, Leo ostentaba la credencial número 60 del Grupo Acción Republicana Austria en México, que fundó el periódico Austria Libre con varios de los compañeros de la Liga. Ese era el ambiente en el que crecía el adolescente Frederick, que había nacido en Viena en 1927 y en México estudiaba ya en el Liceo Franco-Mexicano, y cuando terminó en 1945 continuó sus estudios en el Wagner College de Nueva York. En 1948 volvió a México interesado en los estudios de historia, de la antropología. De hecho, estuvo en la Escuela Nacional de Antropología. Todo esto, como nos ha contado Javier, hasta su regreso a Viena en 1954, pero para regresar en este periplo que lo llevó finalmente a la Universidad de Chicago, donde fue un formador de varias generaciones. Después de todo ese periplo cosmopolita que lo llevó por varios países, años más tarde, Frederick Katz contó: quisiera enfatizar la deuda profunda que tengo con México, que salvó la vida de mis padres y la mía al darnos asilo cuando ningún país del mundo lo quería hacer y éramos perseguidos por los nazis. Durante toda mi vida, desde que estuve aquí, en los años que estudié en Austria, en el tiempo que estuve en Alemania y Estados Unidos, nunca me ha dejado de fascinar, de interesar y de cautivar la historia y la cultura de México. Y quiero subrayar esta frase en el momento actual. Siempre es una impresión muy grande, viniendo de Estados Unidos, un país en el que cada generación se olvida de las experiencias de la generación pasada, venir a un país donde el pueblo tiene una conciencia de su pasado y de su historia. Le di importancia a la presencia de la familia Katz en México con el énfasis en la actividad de los antifascistas, a punto de iniciar la Segunda Guerra Mundial, porque el primer libro que encontré de Frederick Katz es un medio folleto un poco raro, Hitler en América Latina, publicado por la prensa del Partido Comunista Mexicano, creo que se llamaba Fondo de Cultura Popular. Cuando conocí a Katz y le conté de esa lectura, se sorprendió, me dijo muy extrañado que dónde había encontrado yo ese libro. Quizá nos esté escuchando la persona que me lo proporcionó, porque es miembro activo de esta comunidad. Así, mi primera impresión de Frederick Katz está relacionada con sus análisis sobre el momento de la guerra. Katz afirmaba: cuando la Alemania hitleriana puso la mirada en América Latina y pasó a poner en práctica sus ambiciosos planes de penetración económica y política en esa parte del mundo, no era ni mucho menos la primera vez que el imperialismo abrigaba semejantes propósitos. En realidad, desde muy atrás venían esas actividades
Y no hay que olvidar que el embajador Hintze, desde 1913, asistió a la reunión convocada por el embajador de Estados Unidos Henry Lane Wilson para derrocar al presidente Madero. Sobre todo esto vendría Katz en su obra de madurez, La Guerra Secreta, como ya mencionó Javier, de 1981, con el suspense que puso a develar los efectos del telegrama Zimmermann, que fue uno de los capítulos más atractivos de esta obra. Dejando con esa investigación varias consecuencias, de las que solo mencionaré algunas. Primero, situar de manera completamente novedosa la Revolución Mexicana en el escenario internacional, uniendo lo que estaba en su interior y lo que sucedía en el exterior. Algo que, como se mencionó, supuso también varias críticas. Segundo, la de formar parte de un movimiento historiográfico renovador y de ruptura con las interpretaciones previas, desde luego incluidas las oficialistas, de diferente signo ideológico. 3, la de rescatar la esencia de movimientos escasamente estudiados que permitían un mapeo más acabado de la Revolución Mexicana. 4, la de enriquecer esa nueva interpretación con el seguimiento de las acciones de los países extranjeros, de sus presiones, de sus motivaciones y de sus verdaderas intenciones para darle a ese proceso, es decir, para intervenir en ese proceso, pero para el historiador dar una visión cosmopolita de cómo abordarlo. En su pasión por los archivos, los del espionaje le resultaron acá de particular interés, como se desprende de su obra. Y aquí me remito al trabajo que mencionaba Javier García Diego cuando le organizamos un homenaje a Katz en 1991 en la Universidad de Colima. Y ahí, con sentido del humor, contaba: un estudiante que quería escribir una tesis de política exterior iba a una secretaría de relaciones, ya fuera en México o en otros países. Si quería escribir una historia económica, iba a los archivos económicos de diferentes países. Pero si alguien quería escribir la historia de los servicios secretos del espionaje y venía a un archivo a decir, quiero ver archivos de los servicios secretos, se le miraba como a un loco y, desde luego, no podía obtener ninguna información. Y todo esto para ejemplificar los problemas que debió pasar para tener acceso a muchos de los archivos en los cuales se documentó para esa investigación y, desde luego, para otras. Situado ya en la Revolución Mexicana, Katz escribió el imprescindible libro Pancho Villa, publicado en español en 1998, una obra de la que escribió durante 35 años. Y es que su propuesta fue la de una historia total que resultó muy bien lograda y desde la primera página atrae la atención del lector cuando mira la frase referida al controvertido Villa. El dirigente ha opacado al movimiento y los mitos han opacado al dirigente. Que al mismo tiempo planteaba muchas de las excepciones del movimiento encabezado por Villa, porque la División del Norte fue el ejército revolucionario más grande que haya tenido América Latina, decía, porque encabezó una verdadera revolución social en la frontera con Estados Unidos y porque fue de los movimientos revolucionarios con los que un gobierno estadounidense quiso pactar e incluso llegar a una alianza. Y el mismo Katz nos diría también cómo fue visualizado Villa, incluso como un posible presidente de México. Sobre todo esto se puede desde luego abundar, dada el corto tiempo, pues pasaré rápidamente sobre cada uno de estos trabajos. Aparte del prefacio y el prólogo, donde nos adelanta algunas de las ideas que quiere demostrar, Katz menciona a Pancho Villa como sujeto del estudio, pero en su trabajo puede verse
que puede vislumbrarse ya el personaje, es hasta muy avanzada la lectura del libro. Me hago entender, el prefacio, el prólogo, ya habla de la figura de Pancho Villa, pero después comienza ya el tratado voluminoso, sus 2 tomos de Pancho Villa, y donde más de las 100 primeras páginas están dedicadas no a Villa, sino a escribir sobre lo que era Chihuahua en el siglo XIX y el XX. Así, en esas páginas, que ni siquiera aparece Villa, simplemente el autor va configurando la gran región de Chihuahua, su parte ganadera, sus familias poderosas, su guerra de frontera, los conflictos de sus colonos contra los apaches y los comanches. Para Katz no hubiera sido posible construir al personaje Villa sin reconstruir primero su región. La historia regional es parte de la nueva historiografía que surgió de la necesidad de tener una explicación más amplia y profunda de México, aunque de ninguna manera pienso que el libro Pancho Villa sea una gran microhistoria, como alguien mencionó de manera crítica. Porque se trata de una obra total que recupera muchos de los parámetros que se han utilizado en diferentes disciplinas, desde la historia, la antropología, la economía, la política y hasta la psicología. En este texto me propongo pues demostrar cómo Katz se acercó muy cabalmente a la historia regional, aun cuando su personaje Villa era algo mucho más amplio, pero como mencionó Javier García Diego, era una historia local, una historia regional, una historia nacional y una historia universal. Y en ese sentido coincido mucho, y mis libros sobre historia de México han pretendido abordar todos esos niveles, todos esos estratos de los lugares donde se articulan los movimientos. Así, la Revolución Mexicana fue el producto de profundas causas sociales y realidades políticas. Una de ellas fue el poder que lograron reunir los hombres fuertes y que heredará más tarde el presidente de la República. No obstante, la tradición caudillesca y caciquil del país impuso la presencia de personajes como Pancho Villa, conduciendo el proceso social y político en toda su zona de influencia. Y aunque llegó a la Ciudad de México, como todos sabemos, aparentemente no, como el mismo Caldo decía, pues se esperaba que Villa continuara su campaña hacia otra parte, y sin embargo volvió o intentó volver hacia el norte, que era la región que desde luego él más conocía, con la que estaba familiarizado. De esta perspectiva, personajes de este corte caudillesco caciquil que he estudiado en diferentes libros, sobre todo en el libro sobre Tomás Garrido Canaval en Tabasco y el de Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, con Katz dialogué mucho en diferentes ocasiones a propósito de estos personajes. Y como se sabe, Cedillo fue un cacicazgo singular, pero muy tradicional de San Luis Potosí. Y el mismo Katz, no sé cómo podría decirlo, al hacerle volver los ojos a estos personajes, escribió: ideológicamente Cedillo tenía mucho en común con Pancho Villa. Incluso el primero creó las colonias agrícolas militares, es decir, uno de los éxitos y de las propuestas de reforma agraria de Cedillo, y Villa, aunque quiso hacerlas, no lo consiguió. Esas son palabras de Katz, independientemente de que sabemos de los intentos y de las colonias que existieron en Chihuahua desde el siglo XVIII, XIX. Y
el mismo Katz fue estableciendo varias comparaciones. Al igual que Villa, Zedillo creía que la propiedad privada y no la propiedad colectiva debía ser la base de la reforma agraria. Creo que esto sigue siendo muy controversial y viendo la historia de México podemos ver también cómo a veces pesa más la mitología de la reforma agraria que lo que realmente fue. Al igual que Villa, no creía en una organización política, sino más bien en las relaciones personales clientelares con sus seguidores. Al igual que Villa, su orientación era regional, con particular interés en su estado natal. Son palabras textuales de Katz. Sus inteligentes comparaciones, digo yo, continuaron hasta llegar al momento de la relación con los tiempos de la Alemania nazi, cuando Roosevelt consideró respaldar fuertemente a Cárdenas, convencido de que con su firme actitud antifascista podía contar con él en caso de una agresión. Allí volvió a aparecer el embajador alemán von Kohlenberg, cuyo nombre seguramente Katz aprendió de adolescente y nunca olvidaría. Y en referencia a Zedillo, Katz nos recordó que este expresó antes de la ruptura de relaciones, aún en 1938, me refiero al barón Kohlenberg. Después de todo, para los intereses alemanes en México, se plantea un singular dilema, un movimiento dirigido contra los radicales de izquierda, incluso contra las excrescencias comunistas, y por lo tanto orientado a derrocar al gobierno, como se había asegurado una y otra vez. A tal movimiento por sí solo, nosotros podríamos dar la mejor bienvenida, pero por otro lado es de temer que tras de ese movimiento se hallen intereses que actúan en favor del fortalecimiento de la influencia estadounidense, que podría suprimir o por lo menos dificultar la competencia alemana. Soy responsable de haberle solicitado a Friedrich Katz el prólogo al libro que coordiné, El camino de la rebelión del general Saturnino Zedillo, publicado en 2010. Y pues sí, en realidad, pensando en la fecha en que murió, seguramente el prólogo a ese libro es de los últimos escritos de Katz que habló respecto a la rebelión de Zedillo, y con esas palabras que han escuchado, en realidad hacía ¿cómo podría decir yo? Una reinterpretación de lo que fue Zedillo, sobre el cual no había pensado tanto en otros momentos. Y en este mismo sentido, quiero terminar leyendo una breve carta que me escribió Katz, donde me parece, bueno, aparte de su generosidad de escribir sobre esto, está comentando uno de mis trabajos y me dice, en febrero de 2007, estoy completamente de acuerdo sobre lo que usted escribe, pues sin la historia regional no solo no se puede entender la revolución, sino la historia de México. En toda la historia de México, los movimientos sociales han sido diferentes por regiones y además su tamaño e impacto han sido diferentes también en los diferentes periodos. En la Guerra de Independencia, el centro del movimiento fue el Bajío y parte del estado de Guerrero, en tanto que en el norte hubo muy poca insurgencia. Durante la Revolución pasó lo contrario. El Bajío fue relativamente pasivo, en tanto que en el norte, Morelos y sus alrededores surgieron grandes movimientos. Durante estos dos movimientos, la Ciudad de México fue más pasiva que activa. Hoy vemos profundas diferencias regionales
con un norte conservador y un sur mucho más radical, y la Ciudad de México desempeñando un papel clave en los movimientos populares. La historia oficial de la revolución, como usted claramente dice, trató de esconder esas diferencias en este campo que obviamente conozco mucho mejor que cualquier otro. La historia regional ha sido decisiva. Bien, me conmueve mucho recordar estos pasajes de la relación, pues, digamos, académica que tuve con Katz, aunque siempre lo vi claro como un maestro, aunque yo no compartí el aula con él. Sin embargo, sí fui, como dice Javier García Diego, también de los favorecidos con sus invitaciones para ir a algunos de sus congresos en Chicago. Y bueno, desde luego todo eso me permite guardarle un enorme reconocimiento, pero sobre todo seguir pensando el modelo que nos deja, porque sin duda, particularmente su historia de Pancho Villa me parece metodológicamente estructurada y conformada de la manera como yo quisiera escribir mi próximo libro. Muchas gracias. No te oigo. ¿Ya? Ya. Gracias, Carlos. Realmente es muy importante tu comentario sobre la historia regional y tu relación precisamente sobre el tema con Frederick Katz. Es realmente impresionante. En este caso, Javier, que estuvo tan cerca de él, así como tú, pues yo puedo agregar un granito de arena que no es que estuve tan cerca, pero siempre me invitó, siempre estuvo pendiente de lo que yo hacía y realmente con tanto trabajo, con tantos estudiantes, con tantos tesistas, haberse tomado en mi caso todo el tiempo para poder leer esa tesis que fue mi tesis de doctorado sobre las camisas doradas y hacerme comentarios y decir que sí me iba a hacer el prólogo, pero que hay cosas en él que yo no había respondido todavía. Creo que el personaje y hay tanto que decir sobre él y lo que tú comentabas, Carlos, sobre todo al principio de tu presentación, la situación de su vida de joven, cuando llegó con su padre como exiliado, como refugiado, y la vida que tuvo en México durante esos 9 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿a qué grado influyó eso en su querer dedicarse a otra cosa? El padre fue el director del periódico Freiwelt, que escribía en yiddish sobre problemas cotidianos y problemas de Europa y problemas, pero siempre desde el punto de vista comunista, izquierdista, etcétera. Y estar tan cerca de organizaciones judías que él en su vida después realmente no lo retomó nunca. ¿Creen ustedes que la vida de su papá o la vida que llevó con su papá en México influyó posteriormente en su obra? ¿Qué opinas, Javier? Absolutamente, Alicia. Pero primero deja decirte, no te regañé. Lo que pasa es que en este tipo de ponencias la gente viene a oír el tema, no el currículum de los participantes. De verdad, también es ella importante. es irrelevante. Okay. No, absolutamente. Katz, salvo lo que opine ahorita Carlos, pero estoy absolutamente seguro de que la vida que llevó aquí, su cariño por México, lo hizo primero interesarse en el México antiguo. Eso fue lo que lo llevó a la ENA, lo llevó luego a Viena a hacer su doctorado sobre el México prehispánico. Y luego cambió de intereses. No quiero decir que haya olvidado la parte
la parte del México prehispánico, porque todavía después de Viena escribió este libro de Ancient American Civilizations, la comparación entre el mundo mesoamericano y el mundo inca. O sea que sí siguió interesado, pero crecientemente la revolución lo atrajo. Él contaba anécdotas sobre el impacto que le dio México en materia política, pero también John Womack tiene un prólogo, un artículo sobre el padre de Katz, en donde dice que le influyó mucho unas novelas, novelas reportajes que escribió el padre de Katz sobre unas rebeliones campesinas en 1907 en Rumanía, y dice que probablemente en eso está también el origen del interés por Pancho Villa. Yo sí creo que hay un cambio notable, además. Primero se interesa ya en el mundo contemporáneo por la vida diplomática, Alemania, Díaz, la revolución, pero desde una perspectiva diplomática. Todavía The Secret War es un libro muy de historia diplomática. Y de repente da un giro enorme a un trabajo de historia social y de historia regional, pero como decía Carlos, regional, si entendemos que por regiones puede ser lo local, lo regional, lo estatal, y ese fue Pancho Villa. Pero sin lugar a dudas que su estancia en México lo transformó, constantemente decía eso, que él a este país le debía no solamente el haber salvado la vida a él, sino la vida de sus padres. Quiso mucho a México. Este fue el inicio de mi lectura. Hay otros académicos que se han interesado en México por distintas razones, pero en Katz hay una razón muy, muy personal que hizo que viera con una particular simpatía a México, la historia de México, pero a México también. El México presente le interesaba mucho, le interesaba muchísimo la política mexicana. Pero le dejo la palabra a Carlos. Ya, perdón, nada más para que vean el libro que mencionaba Carlos sobre Hitler y sobre América Latina, aquí está un ejemplar. Efectivamente, un libro de 38, muy difícil de conseguir. Ya lo vamos a llevar a López Morton, porque... No, para nada. Bueno, Alice, es muy importante lo que dices, que justamente es lo que traté de hacer en la ponencia. Es decir, cuando están en México, está el embajador von Kollenberg, cuando llegan los padres, quiero decir, al final de los años 30, porque Kollenberg se va de México hasta que México declara la guerra a los países del eje. Y Katz nunca dejó de hablar de Kollenberg, es decir, siempre lo tuvo muy presente, y pues fue a alguien de quien escuchó hablar o supo de él a través de su padre, porque seguramente comentaban dentro de en los círculos antifascistas, comentaban las cartas que enviaba Kollenberg a Hey, al mismo Cárdenas, etcétera, pidiéndole que cesaran las actividades antifascistas en México. Y de hecho fue Katz que cuando conoció mi primer libro sobre la rebelión de Saturnino Cedillo, el que me puso, cuando platiqué con él del asunto, fue el que me puso en la pista de Kollenberg, que me llevó a buscar su diario y poderlo leer a través de un intérprete. Yo no leo alemán, y pues es realmente muy, muy, muy importante. Y Katz recordaba algunos pasajes de ese diario, que seguramente en algún momento también fue a Relaciones Exteriores a buscarlo. Y bueno, lo que quiero decir es que con toda certeza esa infancia que vivió, esa adolescencia en México, en este trasiego del advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y de la persecución nazi a los judíos, y todo esto seguramente le impactaba. Y más si tenía que hablar con la familia de Enrique Semo, que también en ese momento venían de experiencias semejantes, y donde además la huida de algunos miembros de la familia de Enrique fue completamente rocambolesca, ¿no? De novela. ¿Cómo pudieron salir de la Europa asediada ya por el nazismo? Así es que creo que todo eso seguramente
influyó y estuvo presente toda la vida de Katz, porque hablamos mucho de estos asuntos, hablé mucho con él, sin que, como dice Javier, pues nunca escribió algo algo al respecto. Sin embargo, creo que sí era algo que tenía presente por estas conversaciones que además me tocó estar al mismo tiempo con Enrique y con Katz. Digo que es una verdadera fortuna eso. Y la verdad, las anécdotas que contaban entre los dos y tal, era absolutamente para mantener a cualquier espectador azorado con todo lo que ambos habían vivido y todo lo que recordaban de aquellos años y desde luego de sus trayectorias posteriores. Gracias. Okay. Sí, Javier. No, nada más para agregar esto del agradecimiento, el impacto de México. Katz también contaba que siendo niño, bueno, adolescente, su padre un día lo llevó a la estación de ferrocarril porque iban a esperar a Gilberto Bosques, a quien ellos identificaban como la persona que les había ayudado muchísimo. Y bueno, dicen que el tren llegó con muchísimas horas, que estuvieron ahí esperándolo, pero que lo sacaron en hombros como torero, y eso lo contaba Katz con enorme emoción, con ese recuerdo de Gilberto Bosques. Así que en síntesis, claro, el agradecimiento a México marcó su obra, eso no cabe la menor duda. Eso ni se cuestiona. Y un amor a Cárdenas, por sobre todas las cosas. Si bien apenas le tocaron unos meses, él vivió más con Ávila Camacho y Alemán, pero su amor a Cárdenas era indeclinable. Bueno, pues ya no queda mucho tiempo. Realmente mi pregunta también, tienes toda la razón en lo que comentas, Javier y Carlos, pero mi pregunta iba, y que creo que se puede dejar para otra ocasión, porque es realmente de pensarlo mucho. La vida de su padre, Leo Katz, dentro de los 9 años que estuvieron en México, perteneciente a las diferentes Liga Pro Cultura Alemana, Alemania Libre, bueno, etcétera, 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 y ser director de Freiberg, quiere decir que su padre estaba muy involucrado en cuestiones judías, muchísimo. Cosas que él después nunca retomó, ni nunca dedicó su vida a escribir sobre eso. A ver, Alicia, sí. Yo le podría agregar esto. Si uno revisa los historiadores norteamericanos que hacen historia europea, ¿sí? Por lo general son hijos de inmigrantes que manejan los idiomas y demás. Katz pudo haber tenido la puerta abierta para hacer historia de Europa, historia del nazismo, historia del Imperio Austrohúngaro, como te dije, o como dije en la ponencia, Maximiliano. En algún momento, su hija Jackie pensó en hacer historia y quería hacer historia austríaca con un profesor de la Universidad de Chicago que se llama John Boyer. Pero no, pesó más lo mexicano. Y eso a pesar de que la cercanía de Katz con su padre fue, bueno, increíble, al grado de ponerle a su hijo el nombre del padre, Leo, y además porque él solicitó ser enterrado junto con sus padres en Viena. O sea que allá está don Federico. Un amor por sus padres, bueno, una admiración por su padre, o sea, increíble. También estaba el caso de su esposa Yana, que también influía. Yana era judía de ascendencia rusa, pero toda la familia, salvo un hermano, desapareció en campos de exterminio. Y cuando platicaban de eso era tremendamente conmovedor. Tremendamente conmovedor. En fin. Claro que sí. Le agradezco a Silvia, le agradezco a Carlos de invitación y a ti la presentación. Para mí fue una oportunidad enorme. Este cuasi mes del aniversario de Katz, de recordarlo con el cariño de siempre. Gracias a los dos. Gracias por su presentación y yo me despido para seguir con las siguientes ponencias.